Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fue revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a hablar hoy día de el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya es conocido como el año de la popularidad. Jesús se hizo muy popular en el pueblo y lo seguían multitudes. Podríamos decir que si habláramos en términos humanos, ¿cierto? En términos evaluativos, podríamos decir que es un año de éxito, ¿cierto? Del Señor. Aunque éxito es una palabra meramente humana, ¿cierto? No podemos aplicarlo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida del Señor en realidad estaba ya establecida, todo y cada cosa que iba a vivir el Señor estaba ya escrito, y así debemos confiar que nuestra vida también es así. Si tenemos éxito en la vida es porque Dios lo quiere, es porque Dios lo quiere. Todas las cosas provienen de parte del Señor. Bien, este periodo es un periodo que dura alrededor de un año y 9 meses. Un poco más de la mitad de todo el ministerio del Señor. Porque digamos que el ministerio del Señor dura entre 3 años y 3 años y medio, nada más. Un ministerio muy breve. Y este periodo solamente dura casi 2 años, 1 año y 9 meses. Pero sin duda que fue un año de trabajo sumamente intenso para el Señor, muy intenso. Muchos viajes dentro de la Palestina, ¿cierto? Muchos viajes, muchos milagros, discursos públicos, trabajo personal, en realidad que hacía el Señor. Y lo que caracterizó este periodo eran las largas y las frecuentes horas de oración privada que tenía el Señor. En realidad, cada vez que el Señor tenía que hacer algún trabajo difícil, podríamos llamarlo nosotros, ¿cierto? Predicar, hacer milagros, el Señor se adaptaba a orar a Dios. Y es lo que deberíamos hacer nosotros, porque en realidad cada vez que hemos sido encomendados, ¿cierto? Para un determinado servicio. Nosotros hemos tenido nuestra asamblea congregacional y creemos, ¿cierto?, que Dios ha hablado y se ha manifestado por medio de la asamblea, por medio de cada uno de nosotros para llamarnos, ¿cierto?, al servicio suyo. Así lo creemos nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando somos llamados o apartados, ¿cierto?, para hacer un determinado servicio para Dios y para el pueblo de Dios? Es orar al Señor. Largas horas deberíamos pasar orando para que Dios nos capacite para hacer aquellas labores que nos ha encomendado el Señor a través de su pueblo. Si bien podemos tener capacidades para algunas cosas, sin duda, ¿verdad? Alguno podrá tener la capacidad para dirigir un devocional, o dirigir el programa local, o para enseñar, o para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de una cocina, para hacer inventario, para cualquier cosa. Podemos tener capacidades para eso, pero sabemos que las capacidades humanas, nada son sino las ponemos, ¿cierto?, al servicio del Señor, y no dejamos que sean dirigidas por el Señor.
porque se transformarían simplemente en capacidades meramente humanas y carnales. Pero queremos que nuestros dones, que nuestros talentos, que nuestras capacidades se transformen en capacidades espirituales, para que puedan ser de utilidad y bendición para el pueblo de Dios. ¿Ya? Eso es lo que debemos procurar como nosotros. Y eso requiere de mucha oración. Debemos orar, debemos pasar las mejores orando. Yo creo, y me atrevería a decir que muchos de nosotros, esto también me incluye, porque somos todos nosotros. Creo que muchos de nosotros no somos buenos para orar. Oramos brevemente, eh, tal vez, ¿cierto? Podría haber algún hermano por allí que solamente ora por los alimentos, nada más, o cada vez que tiene que salir para encomendarse al Señor. Y esa es toda su comunión con el Señor. Si fuera eso, dar la vida nuestra, créanme que nuestra vida espiritual sería una vida muy pobre y una vida de derrota en dolor. El Señor, siendo Rey de Reyes, todopoderoso, perfecto hombre, perfecto Dios, sin embargo, cuando tenía que emprender labores difíciles que hacía, se apartaba ahora. Vimos la clase del interior, el periodo de oscuridad, que se llama el primer periodo del ministerio, el comienzo del ministerio, y Jesús se apartó, ¿cierto?, en cierta hora de verdad, porque sabían que esperaban 3 años de un ministerio difícil, de un ministerio en el cual tendría que enfrentar al enemigo, ¿cierto?, Satanás, a aquellos enemigos humanos también, y una serie de cosas. Y el Señor con eso demostró que la fuerza humana no es suficiente. Debemos recurrir al Señor, para que el Señor nos fortalezca en realidad para enfrentar todas estas cosas. No es fácil servir al Señor en nada, por muy pequeño que sea el servicio que nosotros vamos a emprender. No es fácil, porque no es un servicio humano, aún de cierto servicio de aseo. Cualquiera puede decir, no, cualquiera puede hacer el aseo, ¿cierto? Pero Dios no nos llama a todos, Dios llama a algunos, ¿cierto?, que toca su corazón y quieren hacerse cargo de esto, de dirigir, algo que siempre ha costado mucho en las iglesias, no solo en nuestra iglesia. Creo que este es uno de los cargos que siempre cuesta en muchas de las iglesias, por lo menos las que yo conocí. Nadie quiere hacerse cargo de hacer, ¿no? Y nadie quiere hacer ese trabajo. Pero créanme que, aunque sea aparentemente un trabajo sencillo y fácil de hacer, si no está dirigido por el Señor, y no es un trabajo hecho en amor, ¿cierto?, en amor al Señor, va a ser un trabajo que como servicio de Dios va a ser un trabajo malo. Porque Dios no lo va a mirar, ¿cierto? Como no va a decir un trabajo que no se hace con amor, con alegría, de corazón. Todo tiene que ser hecho como parte del Señor. Si hacemos el aseo para que nuestros hermanos lleguen intentos, felices, en buenas condiciones, esté bonito, ornamentado, oloroso, también, pastas de dientes, debemos hacerlo como para el Señor, no para ser vistos por nosotros, y que es como trabajo de gente. La gente, ¿por qué trabaja? Trabaja por dinero, nada más. No trabaja porque no debe ser para el Señor, para agradar a Dios, ¿cierto?, para glorificar el nombre de Dios, ¿cierto? No lo hacemos por amor, lo hacemos simplemente por dinero o por obligación. De triste es cuando terminamos la vida haciendo labores por obligación, porque se transforma en un trabajo tedioso, un trabajo que causa amargura y tristeza, y por eso que muchas personas que jubilan, ¿cierto? ¿Cómo jubilan? Triste, jubilan amargados, ¿verdad? Después de una vida llena de trabajo, llena de pesadumbre, ¿no es cierto?, y de esa carga pesada desde el trabajo, y finalmente, ¿no es cierto?, se convierten en personas amargadas. Entonces nosotros no debemos volver a ser nadie más, ¿no? Nosotros no debemos pensar de hacer las cosas como para el Señor. Es a Él primeramente que nosotros servimos. Por lo tanto, no olvidemos nunca pasar más momentos a solas para el Señor, porque eso es lo que necesitamos como hijos de Dios. Cuando oramos, y nosotros conversamos con el Señor, cuando leemos su palabra, dejamos que Dios nos aconseje a través de ella.
Pero nosotros necesitamos la oración. Debe transformarse como en nuestra respiración, como nuestra alimentación diaria, ¿verdad? La oración. ¿Cuánto más usted orar? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas ocupo yo en la oración diaria? ¿Sería capaz de orar una hora? ¿Verdad? ¿Cuántas se han encontrado una vez orando y se han arrodillado y ha pasado una hora y no se han dado cuenta que han estado orando una hora en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que no oran una hora? Yo me pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no oro, ¿cierto? A solas con el Señor, una hora o media hora, ¿sí? O tal vez 20, 15 minutos, tal vez, ¿sí? Pero que sean 20 o 15 minutos de calidad con Dios. 20, 15 minutos en el tiempo de que me voy a arrodillar, con una vida llena de problemas, pero me voy a parar, ¿no es cierto? Con gozo, con descanso y bien. Porque eso ocurre cuando estamos en la presencia del Señor. No salimos de la presencia del Señor igual que como está. Entramos con una carga pesada, pero salimos livianos, salimos descansados. Por eso el Señor dice, venid a mí, ¿no es cierto? Todos los que están trabajados. Y esto no es un llamado simplemente al pecador, al arrepentimiento, sino que es un llamado también. ¿Cuántas veces estamos cargados, ¿verdad?, de problemas, de quehaceres, de responsabilidad? Y cuando venimos al Señor, el Señor saca esa carga pesada, ¿verdad? Y nos da una liviandad en nuestro espíritu. Y nos vamos contentos. Y nos paramos en esa oración, ¿verdad? Descansados, con la paz del Señor. Esa es una oración de calidad. Pero muchas veces oramos 5 minutos, 1 minuto tal vez, y ni siquiera de calidad tampoco, ¿ya? Porque nuestra mente está ocupada en otras cosas, nuestras palabras, ¿no es cierto? Nuestros labios hablan, o nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, está conversando con Dios aparentemente, pero como que estamos en otra cosa, ¿verdad? Esas oraciones muchas veces son oraciones que no son de calidad para el cristiano, ¿ya? Debemos apartarnos, como lo hacía el Señor. Otras características, entonces, de este periodo, ¿cierto?, de casi 2 años de popularidad, fue justamente eso. El Señor se hizo muy conocido entre el pueblo, se hizo popular. ¿Sí? Es como cuando un cantante se hace popular, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cuando un cantante va a un lugar, ¿sí?, llena estadios, ¿no es cierto? La gente va a comprar entradas, y la gente va a ver. ¿Sí? Bueno, este periodo fue conocido justamente como el periodo de popularidad del ministerio de Jesús, porque justamente empezaron a seguirlo multitudes. Por donde quiera que iba el Señor, a los pueblos donde escuchaba que iba a llegar Jesús, la gente, ¿no es cierto?, acudía de distintos lugares para congregarse allí donde el Señor iba a estar, por distintas circunstancias, porque sabían que el Señor sanaba enfermos, porque sabían que el Señor multiplicaba los panes, los peces, ¿no es cierto? Y por eso que la gente simplemente seguía y el Señor era popular, ¿no? Sin embargo, también en este periodo, la envidia de los fariseos y de los escribas produce gran hostilidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta hostilidad, ¿no es cierto?, que vivió el Señor primero de parte de los escribas y de los fariseos, que eran los representantes de Dios, ¿no es cierto?, ante el pueblo, los supuestos representantes, fueron quienes más oposición le entregaron al Señor, se opusieron ante las enseñanzas del Señor, y que luego, ¿no es cierto?, pudieron traspasar también a mucho pueblo. Y también la oposición del mismo Herodes, del mismo gobernante, contra el Señor. Y al final de este periodo, aún las multitudes que le seguían constantemente, ¿no es cierto?, se volvieron contra el Señor. Aquellos mismos, y cuando Jesús entró finalmente su última visita a Jerusalén, cuando lo recibieron con palmas, ¿no es cierto?, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos mismos después estaban gritando a Pilato que crucifican. Lo mismo, la misma gente, ¿verdad? Entonces,
el año de popularidad del Señor se caracteriza por varias cosas. Eh, el periodo, ¿no es cierto?, de tiempo cubierto es desde el comienzo de la segunda Pascua, ¿no es cierto?, del ministerio del Señor, al comienzo de la tercera Pascua. Jesús tenía entonces alrededor de 31 años, más o menos, en este periodo. Recorre muchas ciudades, hace muchas sanidades el Señor, hace milagros, muchos, pero sobre todo hay dos cosas que el Señor en este periodo demuestra con grandeza, ¿cierto? El primero, demuestra que solo Dios perdona pecados, y Él, ¿no es cierto?, se muestra perdonando pecados. Como por ejemplo, perdonó los pecados al paralítico de Bethesda, los pecados que son perdonados, lo cual trajo el escándalo, ¿cierto?, de los fariseos, porque los judíos sabían que solo Dios podía perdonar pecados, y que nadie más, solo Dios. Y cuando escuchan, ¿no es cierto?, a Jesús decir tus pecados que son perdonados, entonces los judíos estallaron, ¿no es cierto?, en una ira contra el Señor, porque decían, ¿no es cierto?, que Jesús se hacía igual a Dios, perdonando pecados. Y Jesús, efectivamente, perdonaba pecados. ¿Por qué? Porque era Dios, simplemente. Y con eso el Señor demostraba que era Dios encarnado. Y lo segundo también, en este periodo el Señor camina sobre las aguas. Un milagro realmente maravilloso. Y que no cualquiera podía hacer eso. Ningún hombre puede caminar sobre las aguas. El Señor lo hizo, mostrando a nosotros su poder aún sobre la naturaleza, mostrando que era Dios mismo, ¿cierto?, encarnado en esta tierra. Este periodo comienza con la salida desde Capernaum a Jerusalén para la Pascua, porque la Pascua era una fiesta obligada para los judíos. Y el Señor, cada año, ¿cierto?, en su ministerio, iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y fíjense ustedes que entre Capernaum y Jerusalén hay aproximadamente como 190 kilómetros. Y eran 190 kilómetros que el Señor a veces lo caminaba, ¿no es cierto?, o a lomo, el sol puro, ¿no es cierto? Esa es la forma en que el Señor se transportaba. Entonces, imagínense ustedes el cansancio que requiere, ¿no es cierto?, un viaje de esas características. Y no era un viaje de placer, como lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos un viaje de placer, subimos un vehículo, nos sentamos, ¿verdad? Y después nos bajamos al lugar donde llegamos. Estos viajes no eran viajes de placer, porque comúnmente el Señor se detenía en lugares, ¿no es cierto?, y iba predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, por donde iba el Señor. No descansaba en realidad. Y fue así, ¿no es cierto?, el comienzo de este año de popularidad, cuando sana a ese paralítico en el estanque de Bethesda que acabamos de ver, ¿ya? Y hay algo curioso también que quiero mencionar, no quiero ahondar en esto, pero justamente, ¿no es cierto?, algunos de estos versículos han sido puestos en duda por la crítica textual también. Es más, hubo en algún tiempo, en la década del 90, que algunos nuevos testamentos, de las traducciones modernas, no consideraban este pasaje, ¿ya? Lo dejaban fuera porque decían que no era un pasaje inspirado, y siempre fue puesto en duda que este pasaje fuera inspirado. ¿Por qué? Porque algunos decían de que no era posible que estando el mismo Jesús en la tierra, paralelamente, un ángel podía bajar, ¿no es cierto?, un estanque, remover el agua para que el primero que bajara fuera salvo. Y eso no podría ser. Pero, aunque sea inexplicable para nosotros, ¿verdad?, este es un pasaje inspirado también divinamente en cualquier pasaje de la palabra del Señor. Es un pasaje, ¿no es cierto?, que ya circulaba también junto con el Evangelio completamente, ya en la era apostólica, como nosotros lo hemos estudiado en la escuela dominical, pero estudiamos la introducción a los Nuevos Testamentos, ¿verdad? Entonces, es un pasaje inspirado, ¿no es cierto?, como toda la palabra del Señor. No podemos ponerlo en duda. Si así lo describe Juan, ¿no es cierto?, en su Evangelio, es porque eso sucedió. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que era Juan.
un hombre de una vida espiritual extraordinaria. No solo amado por el Señor, o que amó tanto al Señor, ¿no es cierto? Sino que además fue testigo popular y, y testigo presencial, ¿no es cierto?, de todas las cosas que el Señor hizo y que dijo también. Entonces, si Juan lo relata, es porque es un hecho que en realidad sí sucedió, ¿no? Que Jesús sí estuvo en el estanque de Bethesda, en el lugar donde ocurrían estos sucesos, ¿ya? Donde habían milagros cuando el agua se movía. Es algo increíble, insólito, pero si está escrito en la palabra del Señor es porque verdaderamente así ocurrió. Bueno, posteriormente, después de esto, el Señor regresa, ¿cierto?, a Capernaum desde Jerusalén. Sana a un hombre de una mano seca el día de reposo. Muchas de las sanidades que Jesús hacía, las hacía el día sábado. Y eso trajo la impopularidad en todas del Señor también. Porque el Señor hacía estas cosas que los judíos prohibían, ¿ya? Porque si había una característica, ¿no es cierto?, de los fariseos y de los escribas, es que eran netamente apegados, ¿no es cierto?, a la letra. Y que ellos no les importaba el espíritu de la ley, sino que se aplicaban solo en la letra. Y que el día sábado, ¿verdad?, ellos no hacían absolutamente nada, ¿ya? Y ellos criticaban, ¿no es cierto?, cualquiera que hacía cualquier trabajo, por muy importante que podía hacer. Si un animal caía, ¿no es cierto?, o quedaba enredado, ¿no es cierto?, en algún lugar, ¿no es cierto?, y si alguien lo iba a sacar, eso era criticado, era condenado por los fariseos. El Señor critica a los fariseos justamente por esto, ¿ya? Porque ellos no entendían el espíritu de la ley, sino que querían hacer cumplir la ley a los demás, cosa que ni ellos mismos también hacían, ¿verdad? Porque eran, como el Señor les decía, fariseos hipócritas, que decía el Señor, dentro de los fariseos, ¿ya? Y bueno, Jesús va de Capernaum también luego al monte de las bienaventuranzas. Marcos 3:3 se relata y dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es aquí donde el Señor, por cierto, establece ya más exactamente y incluye digamos, más específicamente a los 12, ¿ya? Los incluye y los envía a predicar. Lo que nosotros conocemos como la comisión o la ordenanza de los 12 apóstoles, ¿ya? Luego predica el sermón del monte, después nuevamente regresa a Capernaum, y en este regreso es cuando Jesús resucita al hijo de la viuda en Naín. Cuando Jesús iba pasando, ¿no es cierto?, y se encuentra con este cortejo. Y el Señor ve todo esto, detiene el cortejo, ¿no es cierto?, y resucita al hijo de la viuda. Y eso fue notorio, ¿no es cierto?, a todas las personas que allí iban en ese cortejo. Fue un milagro realmente maravilloso el que hizo el Señor ahí. Y dice la palabra del Señor que muchos creyeron en él, y muchos le siguieron también. Entonces imagínense ustedes, día tras día se añadían multitudes en realidad para seguir al Señor. Y por eso insisto, nosotros este es el año conocido como el año de popularidad, porque mucha gente todos los días se añadía para seguirlo. Día tras día, desde la mañana hasta la noche, seguían al Señor, lo buscaban. Es como que no lo dejaban tranquilo así. El Señor tenía poco descanso. A veces comía con dificultades. En algún momento nosotros tuvo que apartarnos a los discípulos a un lado, ¿no es cierto?, para que ellos se alimentaran, porque no tenían tiempo a veces ni siquiera para alimentarse. Hasta eso se preocupaba el Señor por sus discípulos. Bueno, recorre las ciudades, ¿no es cierto?, y las aldeas de Galilea. Vuelve a visitar Nazaret, de donde lo venías. No olvidemos que Jesús fue criado en Nazaret, ¿no es cierto? Y es aquí donde en Marcos capítulo 6, versículos 4 al 6, dice lo siguiente:
Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado, sino en su tierra. Y esto el Señor dijo, ¿no es cierto?, porque en su tierra, pocos fueron los que creyeron en él. Dice, y entre sus parientes, y en su casa, como que dice el Señor. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, siendo, ¿no es cierto?, tan evidente los milagros que el Señor hizo durante este año en distintos lugares donde se hablaba, ¿no es cierto?, de lo que Jesús hacía, de que los muertos resucitaban, de que los enfermos eran sanados, de que hablaba y predicaba de una manera distinta, que sus palabras, ¿no es cierto?, no eran como las de los fariseos, sino que hablaba con autoridad, ¿no es cierto?, que era una persona excepcional. Sin embargo, aquellos que vivían, ¿no es cierto?, donde él había sido criado, manifestaban una incredulidad que el Señor estaba realmente impresionado. Estaba maravillado, dice aquí, de la incredulidad que había en el corazón de ese gente, porque le conocían. O sea, ¿qué no es este hijo el carpintero? ¿Y de dónde salen estas palabras, gente? ¿Verdad? Eh, Eso es como natural, ¿no es cierto? Es como tan natural cuando nosotros hablamos a nuestros seres queridos o a nuestros conocidos, después que nos convertimos al Señor y le hablamos, Señor, ¿qué ocurre? Y la gente, ay, ahora se las da, no sé, si yo lo conozco, ¿quién es? ¿Mm? Bueno, el Señor, entonces, debido a la incredulidad de estas personas, dice que no hizo muchos milagros en su vida. ¿Eh? Porque no olvidemos que sin fe, como dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, Dios nunca va a obrar. Y no es que la fe en sí misma, ¿no es cierto?, o la fe por sí sola sea poderosa. Porque muchos creen, dicen, no, si ten fe, porque te va a ir bien, ¿no es cierto? Pero la fe en sí misma no es nada. Porque la fe que no es en Dios es una fe en las circunstancias. Una fe puede ser en la buena suerte, o fe, ¿no es cierto?, en mis capacidades. Y esa fe, ¿verdad?, no es la fe que Dios quiere que manifieste, ¿no es cierto?, sus hijos. Debemos tener fe. Si queremos, ¿no es cierto?, ver maravillas en nuestra vida, entonces debemos manifestar fe, debemos creer, simplemente. Porque el que cree, dice la palabra de Dios, para el que cree todo es posible. ¿Sí? Si no creemos, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir al Señor que nos aumente la fe. Señor, aumenta la fe. Así, después de la petición, de alguna oportunidad también de los discípulos del Señor. Aumenta. ¿Cuánta falta nos hace también nosotros en muchas oportunidades que el Señor aumente la fe? Que nuestra fe a veces es tan pobre, ¿verdad? Y nuestra fe a veces se funde con nuestras pasiones propias de seres humanos. Cuando andamos alegres, contentos, momentos como que anduviéramos llenos de fe. Pero muchas veces cuando andamos tristes, andamos sin fuerza, es como que perdiéramos la fe también. Pero son dos cosas muy distintas. Podemos manifestar una debilidad, ¿no es cierto?, corporal, una debilidad en el ánimo tal vez, ¿cierto? Pero la fe debe ser inquebrantable en el Hijo y en la hija del Señor. Nuestra fe es inquebrantable, es indestructible, porque no es una fe humana, no es una fe, insisto, como hacía el verano, no es una fe que yo nos mismos, no es una fe en que me va a ir bien por las circunstancias o porque simplemente yo espero que me vaya bien, es una fe en nuestro Dios, es que nuestra vida está cimentada en Cristo. No olvidemos la parábola, ¿no es cierto?, de los dos constructores que puso el Señor, que es ejemplo. El que edifica su casa sobre la roca, justamente es aquel que edifica su vida con fe en Cristo, que su vida, ¿verdad?, no está cimentada en su fortaleza, en sus capacidades, sino en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos estar manifestando siempre. Bueno, el Señor en este periodo hizo milagros realmente maravillosos. Dio instrucciones a los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, para cumplir su misión. Alimentó a 5.000 personas con 5 panes y con 2 peces.
Nada más que eso, imagínense ustedes, alimentar 5.000 personas con todos 5 panes, ¿verdad? Y con 2 peces. Anduvo sobre el mar, etcétera. O sea, tantos milagros que el Señor hizo en este poco más de año y medio, pero un año y medio que fue tan breve, es un año y medio tampoco, pero fue un año y medio intenso para nuestro Señor, donde el Señor no descansaba, viajaba de distintos lugares, de pueblo en pueblo, de aldea a aldea, ¿cierto? Y reposaba en algunos lugares específicos, pero luego seguía su trabajo, pero siempre tenía tiempo para apartarse a solas y orar. Recuerden ustedes en aquella oportunidad, después de haber alimentado a una multitud y haber entregado un sermón a una multitud, el Señor envía a los discípulos que atravesaron el mar de Galilea allí, y él se apartó a orar al monte. Y de allí miraba a los discípulos que iban en el barco. ¿Se acuerdan ustedes? Y que se anocheció y luego se levantó una tormenta allí y el Señor vino a ellos caminando, ¿cierto? Sobre las aguas en medio de la oscuridad de la noche y de la tremenda tormenta en medio. De esa forma, el Señor muestra a sus discípulos, ¿cierto?, su poder aún sobre la naturaleza, y esto trae, sin duda, fortaleza para la vida de los discípulos. Y por eso que dice la palabra del Señor, ¿quién es este que aún, cuando el Señor calmó la tempestad? ¿Quién es este que aún viene y el mar no obedece? ¿Quién es este? Son mismos discípulos de eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con el maestro que detiene la tormenta, calma el viento, el mar? Qué maravilloso, ¿cierto? Hoy día vemos como los meteorólogos anuncian mal tiempo, ¿cierto? Y viene mal tiempo, y no mal tiempo, y el mal tiempo no viene, viene cuando Dios quiere simplemente, ¿no es cierto? Y se detiene cuando el Señor quiere. Bueno, sin duda alguna, el hacer tantas sanidades, ¿cierto?, restaurar la salud de las personas, darles de comer a las personas, lo hicieron muy popular, porque eso es lo que busca el ser humano. El ser humano busca justamente eso. Si alguien ofrece sanidad, el ser humano va a ir donde hay un ofrecimiento de sanidad. Simplemente eso. ¿Sí? Si hay una enfermedad incurable, el ser humano va a ir donde hay a los lugares más impedidos. Es lo que Satanás dijo, ¿no es cierto?, cuando causó la enfermedad a Job. Bien por bien. Todo lo que el hombre tiene, lo va a dar, ¿no es cierto?, por su salud. El diablo lo sabe, conoce perfectamente al ser humano. Y eso se repite, ¿no es cierto?, en nuestros tiempos, porque cuánta gente recurre a distintas cosas, ¿no es cierto?, para obtener sanidad. A donde sea, recurre. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, mucha gente hizo muy popular estas operaciones a distancia, que hacían desde el Brasil, donde la gente veía que eso era efectivo, ¿no es cierto?, y pagaban para tener estas sesiones. Pero sabemos nosotros cuál es el origen de todas estas cosas. ¿Pudo haber sanidad? Pudo haber sanidad, claro que sí. Pero, ¿cuál era la procedencia de todos esos supuestos milagros y sanidades? No era de Dios, ¿verdad? Era simplemente del diablo. El diablo operando, ¿no es cierto?, para engañar a multitudes. Porque eso es lo que buscan las personas. Buscan saciar el viento. Buscan tener un buen pasar económico, material. Y en esto, en nuestros tiempos, muchas iglesias evangélicas, sobre todo cuando en la década del 80 surge el Evangelio de la Prosperidad, y fue rápidamente, se expandió, ¿no es cierto?, prácticamente por todo el mundo muy rápido. Fue una plaga, fue como una pandemia que se expandió muy rápido por las distintas iglesias en el mundo entero. Y los predicadores comenzaron a predicar este evangelio de prosperidad. Porque todos los hijos de Dios podían ser ricos. Y todos los hijos de Dios tenían que tener vehículos y casas y cosas materiales, ¿verdad? Y tener un buen pasar. Ese evangelio de prosperidad empezó a surgir. Y esas iglesias comenzaron a llenarse y surgieron las mega iglesias. ¿Por qué? Porque los predicadores hablaban lo que las multitudes querían escuchar. Simplemente eso. Si tú vienes a Dios, Dios te sanará. No te puede ir mal.
¿verdad? Tú tienes que reclamarle a Dios, reclamarle al Señor esto, reclamarle al Señor esto otro, ¿verdad? Y así fue como estas iglesias crecieron y crecieron y se hicieron iglesias millonarias, en realidad, a costa de la fe ignorante, ¿no es cierto?, de multitudes de personas que andaban tras de aquello que ellos querían oír y que querían recibir. Y estos predicadores simplemente daban lo que la gente quería recibir y quería oír. Entonces, este año de popularidad del Señor fue eso, que también lo podemos ver nosotros en nuestro tiempo. Las iglesias bíblicas no son populares. Las iglesias bíblicas, que son muchas, incluso las iglesias históricas, están desapareciendo. Unas han desaparecido porque no son populares, ¿verdad? Porque no se enseña lo que la gente quiere oír y quiere recibir, se enseña la palabra de Dios. Y eso no es popular. Bueno, muchos querían andar cerca del Señor, muchos lo buscaban, lo invitaban a sus casas a comer también, incluso, ¿no es cierto? Era muy popular y le seguían para que los sanara a ellos o que le hicieran algún favor, ¿no es cierto? O sanidad a su familia. En eso consistió este año de popularidad del Señor. ¿Ya? El Señor se hizo muy conocido, mucha gente le siguió. Pero muchos de ellos, y esto lo vamos a ver después, ¿no es cierto? El Señor en alguna oportunidad, cuando el Señor hablaba, ¿no es cierto?, muy duro y confrontaba, ¿no es cierto?, a las personas, muchos volvían atrás. Y ya no seguían. Ya Jesús empezó a perder, ¿no es cierto?, esa popularidad, porque la gente empezó a volver atrás, y no seguía.